Bienvenidos al PR Guard Podcast. En el día de hoy tenemos unos invitados sumamente interesantes y sumamente importantes para nuestra organización, ya que acaban de prácticamente culminar una de las misiones del Puerto Rico Army National Guard. Pero antes de comenzar, queremos darle primero que todo las gracias por sintonizar nuestro podcast a través de YouTube. Seguirnos en todas nuestras redes sociales como PR Guard, tanto en YouTube, Instagram, Facebook, Twitter y en LinkedIn. Estamos en LinkedIn. Así que estamos también en LinkedIn. Dale like a este contenido, dale follow a nuestro canal y dale a la campanita para que recibas todas las notificaciones de todo el contenido que vamos subiendo dentro de nuestro canal de YouTube. Eso es así. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema que hemos tocado por encimita en muchos de nuestros episodios, que es la dualidad que tiene el Puerto Rico Army National Guard, que tiene la capacidad de hacer y completar misiones estatales y misiones federales. Y para eso, en el día de hoy nos acompaña el coronel Paul Dallin, quien fue comandante del 191st Regional Support Group mientras estuvieron desplegados cumpliendo con una misión federal en Polonia y otros países europeos, y el sargento Dávila Jeremy, quien estuvo allí operando también en unos FOS. Forward Operating Site. Forward Operating Sites. Así que ese es el tema del día de hoy. Sir, Bienvenido. Bienvenido. Ajá, pues gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por el título de ser interesante e importante siendo invitado. Así que gracias. Sargento, bienvenido a nuestro podcast, al PR Guard Podcast. Gracias por la invitación, en verdad un placer estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar hablando rápidamente de cuál fue, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de entender lo que ya mencioné, que es la dualidad del Puerto Rico Army National Guard, ¿verdad? De poder cumplir con misiones estatales y misiones federales. ¿Cómo ustedes ven eso dentro de esa misión que acaban de cumplir en Polonia y otros países europeos? Bueno, yo diría que, como ya han mencionado un par de veces, el duality de Federal y State Mission, yo llevaría eso un paso más a decir que tenemos 3 misiones, como hablamos mucho en el Puerto Rico Army National Guard, del Federal, State and Community Mission, todas las actividades que hacemos en las comunidades con las ferias de salud, etc., en nuestros pueblos alrededor de la isla. Pero entonces, hablando del lado estatal y federal, pues saben muy bien y sabe nuestro público que siempre cuando hay una emergencia, un desastre, un terremoto, huracán, lo que sea, quien siempre está ahí presente, siempre presente, como decimos, es la Guardia Nacional de Puerto Rico o el Puerto Rico Army National Guard. And as you know, and as we explain to our audience, no solamente tenemos ese response aquí en la isla, sino hay una necesidad federalmente hablando o fuera de Puerto Rico en otro estatus, se llama título 10, otra categoría de estar activado, pues vamos donde quieran. En nuestro caso, fuimos a Polonia, se conoce como la misión de Polonia, aunque realmente fue mucho más allá que solamente Polonia. De hecho, unos meses antes fuimos como RSG Regional Support Group, el Headquarters Company, al NTC, que es el National Training Center en Fort Irwin, California. Estuvimos ahí entre mayo y junio, con temperaturas más o menos 115 de grados. Era, un poquito caliente, un poquito sí, caliente. un poquito. Pero nos ayudó a prepararnos para las temperaturas bajo cero en Polonia, así que un balance ahí. Fue un poquito contraproducente sí. ese entrenamiento. Sí. Sí. No, pero hay que cumplirlo. No, exacto, y digo eso de la temperatura jocosamente, pero realmente era excelente entrenamiento para trabajarnos como staff, como organización, y la misión que hicimos en NTC, National Training Center, era ayudar con las diferentes tropas de diferentes estados de los Estados Unidos que fueron al desierto ahí para entrenar. Así que trabajamos el building o el lodging, alojamiento, y toda la coordinación de las llegadas a la salida, aspectos de mantenimiento del equipo, movimiento de la logística, etc. Un apoyo completo a esas unidades que están entrando y saliendo. Sí, entonces allá había como diferentes etapas. Pues llegaban a como unas barracas inicialmente en la base, y luego fueron a otro,
son barracas, pero unos edificios en el desierto realmente bien grandes donde llegaban todas esas unidades y tenían filas de cáteres donde estaban varias noches y luego de eso fueron en el field como tal, como en sus bueno casetas. Que mencionas eso, porque quería preguntar cuál fue el proceso de preparación, qué fue lo que hicieron, ¿verdad? Sí, ya que mencionas, ¿verdad?, lo que es el NTC, ¿cuáles fueron esos pasos de entrenamiento antes de llegar a lo que fue la movilización per se? Sí, bueno, eso fue un gran parte, pero como soldados, todos nosotros, pues todos los años tenemos que pasar por un personal readiness checks donde verifican todos nuestros documentos, salud, el chequeo físico, toda la papelería del record de nosotros. Claro. Entonces hay diferentes, como esto era una misión un poco diferente, yendo a Polonia, personas de First Army, del Active Duty de First Army, vinieron aquí a Puerto Rico por varios meses antes. En el mes del drill, pues practicamos diferentes escenarios. Y eso lo hacían dentro de lo que es el drill de la unidad. Exacto. Por muchos meses antes de la misión o antes de NTC, pues hicimos eso para prepararnos. Que es bueno entonces saber, y me corrige Dávila, que mientras estás cumpliendo con tus drills, ¿verdad? Los drills, tú vas preparándote también para una movilización. Es correcto. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Fue gratificante? ¿Le sacaste provecho a ese entrenamiento en los drills, al NTC, y te sentiste preparado para ir a Polonia? Pues mira, en esa parte es correcto. Antes de irse uno movilizado, uno siempre, los steps que lleva y conllevan es a los drills, preparing for training. So siempre we always preparing for training antes de irnos movilizados. Lo único, pues, antes de NTC, yo no estaba attached to the unit. Sí. Tú pertenecías a otra unidad. Pertenecía a la 770. So, una semanita antes, roughly, pues ahí fue cuando me dijeron, mira, te necesitamos en NTC. Ahí fue cuando fui para allá, pero en verdad los drills aprende uno mucho y hay que enfatizar que los trainings que se dan, aunque uno piensa a veces que no van a servir, sí van a servir para una misión. Sí, que a veces uno pregunta, uno coge, ¿verdad?, toma un training dentro de la unidad o en el mismo, lo que, ¿verdad?, lo que jocosamente o comúnmente le llamamos el campamento, que viene siendo el annual training como tal. Uno a veces dice, pero ¿para qué estoy haciendo eso? En el caso, ¿verdad?, lo que estás mencionando es algo que uno piensa eso, pero realmente son pequeñas cosas que van engranando para poder llegar a una movilización. Correcto, man. Ahora, disculpa, sir, porque me mencionaste que estuviste en la 770, Transportation Company, y ¿verdad? Me da la oportunidad de preguntarte, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, los MOS. ¿Cuál es tu MOS? ¿Cuál fue el MOS que tú ejerciste en la 770 y qué funciones de ese MOS te sirvieron en la movilización o aprendiste cosas nuevas de otros MOS? Yo soy Eddie Mike. Okay. En NTC Y Eddie Mike, para nuestra audiencia, es Motor Vehicle Transportation. Soy operador de equipo pesado. Thank you, sir. Pero en NTC, pues yo era operador de forklift. Okay. So, eso también, hacer operador de equipo pesado, pues eso ayuda un poquito. Sí, te ayuda a poder manejar. Y antes de continuar, ya que usted hizo la aclaración, sir, dentro de nuestro canal de YouTube hay un video de MOS. Sí. Pueden entrar, buscarlo. Una vez terminen de ver pueden ver el otro. Yo lo pongo en la descripción, el enlace, para que vayan y lo vean. Importante. Sí. Es bien importante. Pero qué bueno que hemos ya resaltado la importancia del readiness, del estar listo. Y que eso se hace en los drills, que se hace en los campamentos. Y como mencionó el coronel, el readiness tanto físico, mental, del training, de lo que están haciendo, y como mencionó el coronel, la parte administrativa, que toda su documentación esté lista, que se hacen en los drills, que su parte médica esté lista, es sumamente importante. Sí, es algo sumamente importante. O sea, quiero enfatizar, ya que, ¿verdad?, que lo mencionan, es algo bien importante, que a veces nosotros como soldados vamos a los drills que estamos haciendo esto, pero eso es bien importante para ese proceso a la movilización. Sir, como comandante de la misión, usted lo ve ya desde un macro, si lo podemos decir así.
¿qué tipo de misiones o qué responsabilidades tuvo el Puerto Rico Army National Guard, el 191st RSG, en esa misión? En buen español diría un montón. Un montón. Pero antes de contestar eso, iba a mencionar algo hace segundos cuando Sargento Dávila estaba hablando de NTC. Cierto es, fue operator de grúa, pero yo lo conocí ahí y su trabajo realmente era mucho más allá que eso. Había una célula que trabajaba en, no recuerdo, bajando el equipo de los trains. ¿Eso era FUBA? No. Anyway, tenía un nombre especial y era donde el equipo de los diferentes estados llegaba a California en train y, bueno, algunas cosas, pues los tanques y eso, ellos podrían maniobrarlos y guiarlos bajando del tren y otros tienen que sacarlo con forklift y también con commercial trucks que venían, tienen que bajarlo. Pues entonces digo eso porque como coronel, pues tenía un staff meeting, una reunión todas las tardes cuando la gente de las diferentes secciones o divisiones de nuestra organización me daba un briefing o me explicaba los retos del día, las cosas que lograron en el día, etcétera, etcétera. Y en la mesa principalmente eran oficiales, teniente coronel, mayor, capitanes, etcétera, o sargento mayor, master sergeant, etc. Entonces, una de las secciones llegó en aquel entonces, que fue hace solamente casi dos años ya. So they would count 2 years. Wow, sí. Hoy 2 años. Hoy, 2 años. Desde NTC. porque el día Sí. que estamos grabando. Sí, Dos años de sí, NTC. pues time flies, ¿verdad? Pues entonces, quien estaba sentado ahí representando esa sección no era un sargento oficial, sino specialist, Jeremy Dávila. Y yo, So que entonces- en ese caso, Ajá. disculpa que te pregunte, en ese tiempo donde tú ya estás en una reunión de staff, yeah. usted es especialista. Sí, exacto. Wow. ¿Cómo te Entonces, sentiste rodeado de sí. Cuando me dijeron esa noticia, Tanto me lo dijeron estando sentado en la mesa y yo vi un montón de oficiales y yo estaba nervioso. Yo pensé que estaba en problemas. Y de momento viene la First Sergeant y me dice, tú vas a brifear al coronel como a Sergeant Major. So, prepare yourself. Y Empezaron los pues nervios, eso, de verdad. unos nervios, que fue la primera vez que yo pues voy a hacer una presentación de lo que está haciendo el grupo de trabajo con la que yo trabajaba, a un coronel y a un comisario medio. Eso fue nerve-wracking. It was really nerve-wracking. Sí, entonces dentro de su grupo había gente con mayor experiencia y años de servicio, etcétera, pero él fue el seleccionado para dar esos daily briefings. Entonces, muy buena impresión. Y entonces, de ahí, pues fuimos a Polonia y explicó eso en breve. Y ahí él era Deputy FOSS Mayor. Ya hablamos FOSS, Forward Operating Site, con unos bases pequeños. Él tenía uno con un sargento, los dos, a cargo de la logística, administración, para tropas US, pero también polacos, también en su base. Hizo excelente trabajo y ahora entonces trabaja conmigo. Ya no soy el commander del 191st RSG, se llama G4 o el director de logística de la Guardia Nacional de Puerto Rico o el Puerto Rico Army National Guard y trabaja con nosotros como temporary technician. Así que bueno. va muy bien. Bueno, O sea, que esas experiencias que estuviste tanto en el adiestramiento, en la movilización, te llevaron a crecer porque ya eres sargento, Sí. has aprendido muchísimo y ahora estás trabajando en uno de los directorados que mueven la Guardia Nacional del Puerto Rico Army National Guard, porque sin la logística muy pocas cosas Sí, se pueden Que lograr. literal mueve. Sí, el sí, Puerto sí. Rico Army National Guard, porque la logística, eso es lo que Yo se creo que encarga podemos del- hacer, podemos hacer un del episodio, movimiento un episodio de los directorados para que ellos sepan y me entiendan. gusta. Podemos cuáles trabajarlo. son. So que podemos Y pues- verlo nuevamente Muy bien. Muy en bien. esta sala Qué bien, qué para bien. hablar sobre eso. Sí, sí, muy buena idea. Y para la audiencia, cuando llegue ese momento, ustedes lo van a hablar del directorado de logística, de operations, operaciones, inteligencia, personal, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, volviendo a la pregunta. muchas pregunta. cosas, Ajá, porque gracias. es un montón. Sí, y para terminar ese asunto, pues es como un success story de la importancia de ir movilizado, siempre hacer lo mejor y tener esa exposure, esa oportunidad que le ha permitido a él ascender a sargento y trabajar con nosotros todos los días. Porque siempre, ¿verdad?
parte de uno de los 7 Army Values, ¿verdad? Que se dice que always do what's right, ¿verdad? Whether no one is looking. O sea, siempre hacer el bien, aunque te estén o no te estén mirando. Sí. Entonces, definitivamente en ese momento pues, tenías el ojo puesto porque eres un especialista rodeado de liderato, de alto liderato. Y a cargo de un FOS. Y a cargo de un FOS. Con otros sargento. Sí, así que te felicitamos. Gracias. De verdad que muy buen trabajo. Pues sí, volviendo a ese, sí, del RSG en sí, fue, bueno, la misión en sí del RSG Regional Support Group se llama, una de las diferentes misiones, Base Camp Operations, operaciones de campamentos, ¿verdad? Cuando uno piensa en Campamento Santiago, donde hacemos nuestro training, sería la unidad que esté ahí. Aunque en Puerto Rico hay gente permanente que trabaja ahí, eso es su trabajo de manejar la base. Pues como RSG, Regional Support Group, eso es el trabajo, pero en un ambiente desplegado, movilizado fuera de Puerto Rico. Y puede ser de diferentes maneras o situaciones. Podría ser literalmente en un desierto, o podría ser en un bosque, o podría ser en una base ya establecida. Y realmente en Polonia, así era la experiencia, era un poquito de todo, menos desierto. Pero teníamos 15 FOS sites alrededor de Polonia, Latvia, Lituania y Hungría. Y en cada una de esas bases había mínimo, como en el caso de 2 personas del Guardia Nacional de Puerto Rico, que eran como alcalde y vicealcalde. Él era vicealcalde de esa base. Y entonces era relativamente pequeño. ¿Cuántos soldados tenía ahí? ¿Como 100, 80? Roughly 100, 150, sí, dependiendo. Sí. Digo, muchas personas. Sí. Exacto, pero sí, algunos... Muchas personas sí. para un especialista. Sí. No, definitivamente. Entonces, y digo, no había mucho porque había otros que tenía 1,500... 2,000 en su momento. Comparándolo con los demás FOS exacto. que había en Exacto. En algunos FOS pues, había más personas porque había más trabajo, etc. Pues entonces estábamos desplegados en los diferentes países y en cada uno de esas bases había tropas US, algunos Guardia Nacional, otras de otras ramas, algunos active duty también, y también de otros países, de Polonia o el país donde estaba la base. Y entonces, tal vez Sargento Dávila puede hablar un poco del trabajo ahí en la base. Seguro que sí. Mira, yo estaba a cargo que tenía que ver todo completamente del lodging de la base. Las barracas, sí. Las barracas, o dónde iban a dormir las personas, si necesitaban ayuda o necesitaban algo de la base, pues ellos se dirigían a mí, yo era el liaison, entonces yo me dirigía con una unidad polaca que hablaba con ellos, era we need this, and we're making a request, y entonces ellos nos ayudaban con la comida, water, MRE, y la base donde yo estaba era la única base en todo Polonia, Lituania, Hungría que tenía un ASP, que para el que no sepa eso es un Ammo Supply Point. Nosotros éramos la única base donde teníamos todas las balas que venían de Alemania y pues teníamos muchos visitantes, Muchos visitantes y en términos de ¿verdad? De lo que es el estar desplegado en un lugar donde en algún momento se convirtió un poco más hostil de lo que se pensaba. Sí. Si estás en un lugar donde están las municiones, se convierte en un target. Sí. Antes de irnos a Polonia. Ese momento donde... Sí, donde lo iba a cosa mencionar. se caldió. Sí, fue curioso que tuvimos en comunicación con la Guardia Nacional de Florida Army National Guard. But Puerto Rico National Guard is much better. Mucho mejor Puerto Rico Army National Guard. Casualmente la unidad del RSG, porque hay como, creo que 11 RSGs a través de todos los estados de National Guard. Y entonces de Florida estaba ahí desplegado. Nosotros reemplazamos esa unidad. Y antes de llegar allí, meses antes, estábamos en comunicación
y seguramente la gente en Florida va a estar escuchando este podcast o viéndolo en el canal de YouTube. Ahí van a dar share or like o follow. Esperemos que así sea. Sí, y entonces era curioso porque meses antes decía, chacho, ustedes aquí va a estar bien relax, van a viajar, equipo militar, déjalo por allá, no hace falta, aquí Para es bien visitar chilling. toda Europa. Sí, va a poder viajar toda Europa, sí, vacaciones literalmente. Y entonces, estando ahí, al principio fue bastante más relax y tuvimos la oportunidad, digo, en todo el año, sí, todo el mundo tenía la oportunidad de viajar por Europa. Pero al principio era más chill, así se dice. Relax, ok, tranquilo también. Entonces, fue precisamente en ese momento cuando tenía el building up de la tropa rusa de Rusia en la frontera de Ucrania. Y sabíamos que estaba como calentando ahí, pero por lo menos yo pensé, bueno, a lo mejor no va a pasar nada, porque ¿quién quiere empezar una guerra, verdad? Pues empezó. Pero antes de cruzar las tropas de Rusia a Ucrania, el higher headquarters de nosotros, o los jefes de nosotros en Alemania, yo reportaba a un general de 2 estrellas, él se comunicó conmigo y dijo, Paul, necesito que desarrolles un equipo de ustedes y yo te voy a enviar, me dijo, otros soldados de Alemania y que vayan al área, el sureste de Polonia, cerca, o digo, en la frontera de Ucrania, y vaya chequeando qué podemos hacer para recibir entre 5 a 7 mil soldados. Y yo pensé, caramba, pues, wow. En ese momento nosotros en todas las diferentes bases en los 4 países teníamos como 10,000 soldados desplegados en todo. Entonces estaba pidiendo a nosotros que dentro de semanas preparar un área para poder recibir casi esa cantidad. Y fue súper retante. Y tuvimos que ir allí y era casi... bueno, casi no, era secreto, no podíamos usar uniforme, no podemos decir que éramos militares, teníamos que ir a diferentes sitios como Sports Center, Stadium, diferentes... Buscar un lugar para meterle esas 7, 8 mil tropas. Y literalmente iba a tocamos... duplicar el footprint, Exacto. So, de un día para el otro tenemos que conseguir dónde podríamos tener toda la gente. Y hay muchas cosas que tienen que ver con eso, unos contratos y cosas legales. Y lo logramos con la ayuda del gobierno de Polonia, obviamente, en como diferentes áreas. Uno principalmente era como un convention center, más o menos como el distrito de convenciones. Y como se utilizó en María aquí, era algo bien parecido, que duplicamos eso allá. Más infanteros que venían de la 82nd Airborne Division fueron a vivir literalmente en la frontera, en el bosque, en sus casetas. Como se ven en las películas. Sí, exacto. Sí, no, así fue literalmente. Yo lo escucho y ¿verdad? Lo que pienso es que ustedes, ¿verdad? Como RSG fueron con una misión, una mentalidad y esta situación Cambió todo. prácticamente le cambió 180 lo que realmente que podemos decir que iban a hacer. Eso fue uno de los retos, de los desafíos de la movilización. Sí. ¿verdad? Hablando de eso, ¿verdad? Como menciona el sargento, eso fue, ¿cuál fue si no fue ese, cuál fue el reto más grande que tuvo el RSG dentro de esta movilización? Bueno, yo si hablo como coronel, como commander del grupo, digo, eso en sí obviamente era un reto, pero yo diría, siendo líder, pues cambiar el mindset de la gente para que entendiera, mira, ya las cosas han cambiado, o sea, así que no, pues tenemos que tomar otras medidas aquí, tenemos que estar preparados, listos, trabajar un poco más, etcétera. Sí, me imagino que trabajar con esa mentalidad del soldado de que está sucediendo esto y como usted mencionó, Ya no puedes viajar tanto. no puedo usar el uniforme. También. Sí, digo, nosotros sí, la mayoría de la gente sí seguía en uniforme, pero nosotros en esa área, hasta que ya, cuando llegó el 82nd Airborne Division, cuando ustedes lo vieron en CNN, diferentes foros, pues ya cuando llegaron, pues era oficial, que sabía que la tropa estaba ahí, pues cambiamos su uniforme. Claro. Y para ti, Dávila, a tu nivel y en el FOS, ¿cuál fue el reto, el mayor reto, el desafío más grande que tú tuviste
sentiste estando ahí ocupando esa posición? Bueno, una cosa que voy a agradecer mucho es con la persona que yo estuve, que fue Science First Class Ortiz Ricky. Que le va a dar like y va a compartir el Sí, video. Tú sí, se lo vas a decir. se lo voy a decir. Science, Ya lo like, está. comparte el video. Ya lo dio. Sí. Pero le doy gracias a él porque él me enseñó mucho y me ayudó a entender que no hay que mirar mucho el rango, sino en la posición. Yo puedo ser un especialista, pero si estoy en una posición mucho más alta que otras personas, tengo que demostrar que pues hay que respetarle esa posición, pero obvio voy a tratarlos como respeto porque son way higher ranking que yo. Claro. Pero uno de los retos más difíciles fue cuando pasó esa situación, cuando empezaron a llegar muchas municiones. En tener que nosotros, ya cuando estábamos casi llenos, la base estaba casi llena, we were almost 210 personas, trajeron 80 personas más, no teníamos lugar para donde ponerlos a dormir, fue Ese fue un reto enorme, darle comida, lugar para dormir, para que ellos puedan seguir moviendo las municiones. Eso fue un reto bastante subió, difícil. y como mencionaste, sube la cantidad de personas, municiones, alimentos, que la parte de logística se Cambió complica todo. un poco para Definitivo. ustedes. Con razón ahora mismo estás en el directo. Exacto, porque pudiste trabajar con todo ese load de trabajo Sí. Sí, no, porque de un día para otro. Sí, si se hubiese ahogado un vaso de agua, como dicen por ahí, no estuviese. Era que- Yo Cierto. quiero preguntarte, Sargento Dávila, ahorita mencionaste que dentro del FOS tú trabajabas, ¿verdad?, directamente con tropas de otros países. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo tú entiendes que el RSG pudo, ¿verdad?, impactar lo que es las comunidades dentro del área donde tú estabas? ¿Cuál fue esa parte de lo de la misión comunitaria, como nosotros la vemos, pero cómo ustedes pudieron impactar, ¿verdad?, con esa interacción que ustedes tenían con otras unidades, ¿verdad?, como le llamamos foreign units de otros países? Excelente pregunta, mano. El coronel Dalen, él tenía planeado que todos nosotros, todos los FOS, teníamos que hacer community outreach. Nice. Todo. Eso era una de sus goals y lo hicimos, en verdad. Donde yo estaba station era un refugio para los ucranianos. We had un montón de niños que venían de Ucrania durante la guerra. Nosotros teníamos una unidad, se me olvidó qué unidad era, pero era Army National Guard, pero de Estados Unidos. Y el First Sergeant, que le encanta hacer trabajo comunitario, pues él se comunicaba siempre con nosotros. Siempre buscábamos la manera como comprar juguetes, comprarle ropa o hacer una recolecta. Y pues mínimo una vez al mes íbamos a la escuela donde ellos estaban o casas por casa y les entregábamos juguetes, les entregábamos la ropa a los niños. Y para mí eso fue, porque también estaban en las unidades polacas, para mí eso es algo, ¿verdad?, impresionante, ver un niño, mirarlos a nosotros, darnos las gracias, Claro. Verlos a ellos llorar, pues eso es un sentimiento De que alegría. Sí, sí, eso es un sentimiento Bien que uno, gratificante. Sí. porque verlos a ellos que están sufriendo, que sus familias todavía están allá, como una niña, que el papá todavía estaba peleando en Polonia cuando la fuimos a visitar, y verlas a ella llorando y después decirnos porque ustedes no están ahí, Ajá, y cosas así, pues eso es algo que choca, pero Pero en hicieron el verdad, trabajo. hicimos un trabajo y después lo último ella nos abrazaba, nos dio las gracias, eso es. So que el commander's intent Se logró. de esa misión en dar esa parte comunitaria, yo diría que se duplicó cuando surgió la situación porque muchas yeah. familias Había mucha salieron. necesidad. Y muchas familias salieron. Sí, o sea, sí, en sí, ese sí. momento los hombres se quedaban, Sí, las sí, mujeres sí, salían sí. con sus hijos, o que había Sí, muchas ¿verdad?, personas buscando exacto. ayuda. Y además de las comunidades, sir, diga. Bueno, solamente él ha mencionado las balas o las municiones un par de veces. Todas esas municiones que llegaban, o casi todo, algunos era para training en el field, en diferentes áreas de entrenamiento ahí en Polonia, pero mucho era como un midway point, municiones que venían de Alemania y otros sitios llegaban ahí, y entonces de ahí seguían a la frontera de Ucrania, luego por lo menos inicialmente se cambiaba a un vehículo sin identificación, medio covert ops, en un warehouse, y entonces ese camión entraba a Ucrania y era todo lo que estábamos dando los Estados Unidos a la tropa en Ucrania para poder resistir
los rusos lo que Sí, hoy día siguen haciendo. Lo que estaba sucediendo. Entonces, volviendo al Commander's Intent y el Community Outreach, pues sí, eso fue algo bien bonito. Ya era, como mencionaron, ya era un intent al principio de la misión, así que luego cuando los refugiados salían de Ucrania hacia Polonia y no tenían nada, pues había mucho más necesidad. Sí. Y sí, era una experiencia muy bonita, saber que estás dando el personal hygiene things y las necesidades de las personas estaban bien agradecidas. Y no solamente de la gente de Ucrania, sino nuestra presencia como National Guard, Puerto Rico Army National Guard, ahí en Polonia, la gente nos acercaba y de la nada, si tenemos que parar en una gasolinera, un restaurante o algo y nos veían uniformes, gracias por estar aquí, porque sabían que si no fuera por nuestra presencia, lo que estaba pasando en Ucrania fácilmente podría pasar con ellos. Y es sumamente interesante porque comenzamos este podcast hablando, ¿verdad?, de lo que es la dualidad de nuestra misión. Y el coronel nos hace énfasis de que para él, y yo estoy totalmente de acuerdo, son tres, que es la parte federal, estatal y la parte comunitaria. Y cómo no tan solo trabajamos en la comunidad, en nuestra comunidad, que es algo que nosotros buscamos, ¿verdad?, enfatizar de que usted quiere servir a su comunidad, esta es la organización para hacerlo. Pero cómo llevamos eso ya dentro de nosotros y salimos a otros países y seguimos con esa tercera misión de ayudar y ayudar a las comunidades, siendo, ¿verdad?, esa comunidad no de nosotros, pero por ese periodo de tiempo pasa a ser parte de nosotros. Es sumamente interesante y sumamente, ¿verdad?, gratificante escuchar esas experiencias, de verdad. Y quiero rescatar y traerlo más, volviendo a Puerto Rico y la misión del RSG ahora, ya regresaron, y las misiones que han cumplido aquí también. Sí. El RSG, ¿qué trabajos han hecho en las comunidades aquí en Puerto Rico? Que podamos, ¿verdad?, dejarles saber a nuestros seguidores. Sí, un poco de todo. Nosotros llegamos en julio del año pasado y dentro de 2 meses casi todo el mundo tomó varias semanas de vacaciones después de casi un año afuera o 9 meses en Polonia. Como un mes de vacaciones y luego entramos en la normalidad, pero enseguida nos atacó Fiona. Así que se activó la Guardia Nacional y el RSG tuvo un rol bien grande porque estamos localizados en Fort Allen, que es Juana Díaz, y ahí había muchas áreas sin servicio de agua y tenemos unidades de purificación de agua, así que enviamos 2 unidades, uno a Comerío, otro a Agua Buena, gracias, en los 2 sitios, y purificamos agua y cientos y cientos de miles de galones de agua que fueron repartidas en las diferentes comunidades. Y también trabajamos directamente con AAA, Acueductos, para establecer water points, puntos de distribución de agua. Un montón, 30 yo creo, más o menos. Y eran, porque nosotros tenemos, se llama Blivet, es como una bolsa bastante grande, como este espacio que llega hasta aquí y tiene capacidad de hasta 2,000 galones en esa bolsa. Sí, tenemos muchas de esas. Así que nosotros lo posicionamos en diferentes pueblos, en diferentes comunidades y con un invento, con una tubería y una manga. Y se llenaban y la gente pues venían con sus cubos o sus envases para tener agua potable. Claro. Eso era hablando de purificación de agua también, como el 88 Mike del MOS, del otro podcast de los MOS, que es Heavy Motor Vehicle Operator. So, no sé si guiaste misiones de transporte. Yes. Ok, adelante. Cuando empezó el aviso de que venía un huracán que nos activan, una de las unidades que estuvo activa en RSG fue la 770, que estaba ahí presente. Nosotros estábamos de drill, porque eso fue un fin de semana de drill, viernes, sábado y domingo. El huracán, si no me equivoco, llegaba domingo, si no me equivoco. Sí, sábado para domingo. Nos prepararon viernes y sábado, pero la 770 dijo como que quien quisiera quedarse para estar durante el proceso. Yo fui una de las personas que me quedé.
Y yo fui una de las personas que durante el huracán, yo estuve afuera rescatando gente en Salinas, que el agua les llegaba dentro de las casas, o yo estuve presente cuando el agua me llegaba más o menos hasta el pecho, sacando... Wow, Sí, de esos videos que han salido en redes sociales de ese momento, yo era uno de los que estaba ahí formando presente. parte de esos grupos. Exactamente, Excelente. un grupito, éramos 18 personas más o menos de la GT70 y nosotros fuimos los que dimos soporte a Salinas, también fueron a Calle, Coamo, Santa Isabel, dimos soporte en un par de lugares diferentes. Pues, Dávila, ¿qué mensaje tú tienes, Sargento Dávila? ¿Qué mensaje tiene el Sargento Dávila para aquellas personas que están pensando unirse al Puerto Rico Army National Guard? Déjale saber. Le puedes hablar, mira, a esa camarita que está al frente suya. Aquella. A la Mira, que está allá. Sargento, una de las razones lo cual yo le voy a decir a las personas que enlisten en Puerto Rico Army National Guard es sinceramente sencilla. Yo vengo de unos familiares militares, pero la verdad, no me esperaba que estando en una unidad, bueno, no una unidad, en una organización que la gente lo conoce como reserva, yo estuviera más movilizado, más tiempo activado que estando activo. Ahora mismo yo he ido a California, he ido a Polonia, en Polonia he viajado, estando aquí mismo en Puerto Rico, gracias a Dios, he ayudado a muchas comunidades, he hecho misiones desde cuando empezó los terremotos, desde la misión de COVID, desde la misión de Fiona. Son cosas que estoy ayudando a la comunidad y qué mejor provecho que hacerlo aquí mismo en Puerto Rico. No tan solo eso, también le estoy sacando provecho a los estudios. Importante, Estoy muy estudiando, terminando mi bachillerato. Muy bien. Estoy haciendo ambas cosas que me gustan, estudiando, sacándole provecho para un futuro y ayudando a la comunidad. Excelente. No pido más Excelente nada. mensaje. Sir, en su caso, Ajá. algún mensaje. Bueno, si algo dado a que esto es un video de recruiting, y hablando de la misión de nosotros, os digo, el duality de haber estado fuera de Puerto Rico, Sargento Dávila lo tocó un poco de poder viajar. Si alguien realmente quiere ver el mundo y viajar fuera de Puerto Rico y ver los diferentes países, pues en el Puerto Rico Army National Guard así se puede. Por ejemplo, él mencionó ir a Polonia y Texas y California antes de Polonia. Y entonces, estando en Polonia, en mi caso yo, bueno, por el trabajo, pues viajé a todos esos países, pero también yo y todos los soldados, todos, tuvieron la oportunidad de viajar. Teníamos grupitos de gente que fueron a Londres un fin de semana, un 4-day weekend. Otros a Barcelona, otros a Italia, otros a Noruega, Bruselas, donde quieran, todo Europa. La gente iba, y varios que fueron a diferentes sitios múltiples veces. Anyway, eso es algo. Y entonces, estando movilizado, pues estás recibiendo un sueldo, puedes estar en otro país y pasándolo bien. Y así que si uno quiere ver otras culturas y otros países, pues en el Puerto Rico Army National Guard es la manera de hacerlo. En términos de satisfacción o por qué yo diría, caramba, uno debe unirse al Puerto Rico Army National Guard, también muchas razones. En el caso mío, personalmente, pues no hay mucho dollar en el Puerto Rico Army National Guard, Sí, ¿verdad? no hay mucho dollar. Soy el único. Pero llevo ya fuera de 2 años en el Minnesota Army National Guard. Llevo 20 y pico ya aquí en Puerto Rico. By choice. Estoy aquí porque quiero, me gusta Puerto Rico Army National Guard y estar en Puerto Rico. Y vemos muchas veces, por no decir todos los días, en los medios, cuando la gente habla de que mira, aquí pues está mal o esto está pasando, el gobierno, hay mucha negatividad, ¿verdad? Pues lo bueno de pertenecer al Puerto Rico Army National Guard es uno puede decir, no, caramba, yo voy a hacer algo por mi país, yo voy a hacer algo por mi isla, voy a mejorar las cosas, voy a dar para atrás a la comunidad. Y eso es lo que nosotros hacemos como grupo, como equipo y como comunidad. Mejoramos Puerto Rico para nosotros y nuestras próximas generaciones. Excelente. Ya lo saben, ya tienen ahí 2 puntos de vista para que, si están a punto de dar el paso, unirse al Puerto Rico Army National Guard.
Queremos darle las gracias A ustedes. Sir, por el sacar, ¿verdad?, de su tiempo. Sabemos que, ¿verdad?, tienen otras cosas que hacer, tienen, ¿verdad?, trabajo, correr la logística de lo que es el Puerto Rico Army National Guard. Sargento Dávila, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por, ¿verdad?, por lo que hacen. Queremos darle las gracias por sintonizar nuestro canal de YouTube, PR Guard, y por sintonizar el PR Guard Podcast. Queremos recordarles que le pueden dar like a este contenido, darle la campanita para recibir todas las notificaciones de todo el contenido que subimos dentro de nuestro canal. Estar pendiente, ¿verdad?, a todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn también. Todas nuestras redes sociales como PR Guard. Y recuerden, este es el PR Guard Podcast.